Bueno, ahora sí, ya solucionamos los problemas, los problemas de conexión con la profesora. Este, Como estaba diciendo, eh, bienvenidos a todos los que van a participar. Este, bueno, comencé esta iniciativa de estas entrevistas partiendo de la necesidad de destapar problemáticas en la ciudad y tratar de llevar a una reflexión sobre esto que ocurre en Caracas. Y bueno, más adelante estaremos hablando sobre temas de docencia, temas de la arquitectura, de la academia, muchos problemas que pasan en la central y en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, muchos cambios de opinión y debates se van a ir hablando en todas estas entrevistas. Y estoy muy complacido de que la primera entrevista sea con Melin Nava, eh, por el tema que ella trata en particular, ya que ella habla mucho sobre la identidad de las ciudades y es muy chévere que la primera entrevista sea sobre esto. Este, bueno, todos pueden ir escribiendo, vayan mandando saludos y si alguien tiene alguna pregunta la puede ir mandando a medida que va pasando para que se conecte. Este, Vamos a aprovechar para contarles un poco sobre Melin. Ya se está Hola, conectando, Sebastián. ya aceptó. Hola, profesora, ¿cómo está? Estaba como perdida, es mi primera vez en esto. Sí, qué bueno que la tenemos, qué bueno que ya que consiguió entrar al envío. Sí. Este, bueno, muy complacido yo de tenerla aquí, de que haya aceptado mi invitación. Y muy interesante el tema que se va a hablar hoy porque es interesante que sea el primer tema de la entrevista que se vaya a sacar por lo que habla, porque habla sobre la identidad y sobre un trabajo que yo he participado en ese trabajo y bueno, estoy muy feliz de haberlo hecho. Quería comenzar eh, hablándoles a las personas, diciéndoles quién es Melín. Melín es una profesora de la Universidad Central de Venezuela, es arquitecta, se formó como arquitecta en el 87. Sí, egresé. Este, Como arquitecto en el 87. Y luego, años después, va a la Universidad Politécnica de Madrid a estudiar rehabilitación y patología de edificación. Ujú. Es así. Así es. Eh, ok, y también hizo varios cursos en la Universidad Politécnica de Madrid. Hizo el especialista, hizo el, el doctorado. El doctorado en patología de edificios patrimoniales. En patrimonio, realmente. Bueno, en patrimonio. Sí. En patrimonio cultural. Ok, En, bueno, en énfasis con restauración de edificaciones de arquitectura de tierra. ok. Y luego termina en la central otra vez haciendo un postdoctorado en memoria cultural, identidad y ciudadanía. Sí, fue mi investigación postdoctoral. Ese trabajo, De allí nace, ajá, perdón, ese trabajo tiene que ver un poco con esta inquietud que tengo desde hace ya varios años acerca bueno, de la formación ciudadana en el país, cómo hacer para que la gente se sensibilice y ponga en valor el tema del patrimonio arquitectónico. muy bien. Bueno, y sobre todo, pues eso quería que comenzara comentando a la gente, comentándome a mí, hablándome sobre qué es arquitecturas de la memoria. Sí, bueno, es un proyecto que viene desarrollándose desde el 2015. Tiene una génesis, o sea, el origen es, es un poco ser una iniciativa para la sensibilización y la formación ciudadana con respecto a lo que es el patrimonio urbano, arquitectónico y el paisaje cultural.
y que la gente, el otro aspecto tiene que ver con que la necesidad que la gente reconozca el valor que tiene la preservación del patrimonio urbano y cultural, o sea, específicamente los temas de escala, los temas de usos que guarden una relación, o sea, por ejemplo, en los espacios residenciales con una escala determinada, dar prioridad, digamos, a lo que se llaman los comercios comunitarios, que, digamos, guardan relación directa con los vecinos, con el transeúnte. El tema del patrimonio y del paisaje, indudablemente, y cómo eso impacta en la calidad de vida de todos los que habitamos la ciudad. Para nosotros es muy importante el tema de este tema porque vemos que ha avanzado de forma sostenida y preocupante el deterioro ambiental en la ciudad de Caracas. Y bueno, nos mantenemos un poco como al margen la, digamos, el desbordamiento de una arquitectura de muy baja calidad que se está desarrollando, que está tomando muchos espacios de la ciudad formal. Ahí está, digamos, como lo que viene sucediendo en las Mercedes como ejemplo. Se ha venido perdiendo la relación con la ciudad. Los edificios son un poco unos edificios show que viven hacia adentro, pero no le dan a la ciudad absolutamente nada. Más bien le quitan. Entonces, bueno, un poco esa es la situación. Y es un proyecto que comienza con otros vecinos en el año 2015, justamente porque veníamos de formar parte de una comisión que la conformamos en el 2014, que se llamaba el Grupo PEDUL que es el Plan de Desarrollo Urbano Local de Chacao, que desde finales de los 90, año 95, si no me equivoco, es por mandato, por ley, tiene que ser desarrollado en todos los municipios del país y son muy pocos los municipios que tienen el PEDUL todavía. En Chacao estuvimos a punto de lograrlo en el año 2013. Hubo observaciones, por supuesto, porque todo proyecto de ley tiene que salir, digamos, a la discusión vecinal. Esas observaciones no se respondieron en su momento, el proyecto coincidió, digamos, la entrega del proyecto con el cambio de gestión administrativa en la alcaldía. El alcalde que entrega el borrador del PEDUL es Emilio Graterón, entra Ramón Muchacho y bueno, por diversas circunstancias que no viene al caso extender ahora mismo, no se da y bueno, en el 2014 las asociaciones de vecinos nos convocaron a un grupo de técnicos para que armáramos una propuesta para responder las observaciones y poder tener un PEDUL. Como no salió en el 2015, que era, digamos, la expectativa, nos reunimos varios vecinos y dijimos, bueno, vamos a plantearnos una estrategia de sensibilización ciudadana sobre el tema del patrimonio y así nació Arquitecturas de la Memoria. Hombre, ese término edificio show, que por ahí llamó la atención. Yo quería preguntarle su opinión sobre, ¿usted cree que mucho de eso tiene que ver la academia como tal, la Facultad de Arquitectura? No se está a lo mejor enseñando una forma o la forma que el edificio se pueda integrar a la ciudad y deje de ser como tan egocéntrico. Bueno, no, digamos, mi deseo no es entrar en una polémica que genere, digamos, conflictos, pero sí yo creo que hay, digamos, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido con Arquitecturas de la Memoria, que ya en este momento ha habido 6 grupos y tú estás en el último grupo que todavía está desarrollando el proyecto, ¿no? Ha habido 6 grupos de estudiantes que han participado en el proyecto. Y una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo es que he podido constatar que al estudiante se le habla, de la Facultad de Arquitectura, se le habla muy poco acerca de ciudad y acerca de patrimonio. Entonces, realmente creo que hay que hacer una revisión, digamos, una introspección acerca de, estamos formando arquitectos para qué ciudad, porque, digamos, yo creo que la Facultad de Arquitectura le presta mucha atención, creo que es importante, importantísimo, en una ciudad como esta, que más del 90% digamos, de su territorio es territorio que ha venido creciendo de forma espontánea.
pero a lo que es la ciudad formal como tal, pues se da por sentado que los servicios son los adecuados, que las condiciones son las adecuadas, y la ciudad es un organismo que va cambiando permanentemente. Y por otra parte, digamos, eso ya es un problema cultural, la ciudad, digamos, la modernidad de Venezuela, de Caracas particularmente, surge como en el medio de una necesidad de actualización, de renovación desde todo punto de vista. Y creo que desde el punto de vista cultural ese imaginario sigue vivo y de alguna manera siempre tenemos la tendencia a querer hacer algo que rompa con todo lo demás. Y eso nos ha llevado a una situación que es verdaderamente preocupante, porque la convivencia está en una situación verdaderamente, digamos, difícil. Bueno, es complicado. Yo desde mi punto de vista de estudiante veo que hay profesores pero son muy pocos, no todo el mundo, no todos, la verdad. Hay muy pocos profesores que al final tratan de integrar su proyecto a la ciudad. Hay pocos que lo hacen, la verdad. Es como que contradictorio que, bueno, es mi opinión, porque habrá muchos que a lo mejor crean lo contrario, pero yo veo que pocas veces se hace y bueno, el tema del patrimonio no sé, no es algo que se toque No se mucho toca. o que por lo menos yo haya tocado en De hecho, la como te universidad. digo, en 6 grupos, Y cómo integrarlo al área del proyecto. mira, la ciudad, como es un, digamos, es una especie de tablero que se va construyendo, digamos, en capas, en diferentes layers, son layers históricos. Y esos layers históricos tienen una carga en términos emocionales, en términos de vivencias, en términos de historia, que no podemos desconocer. Yo tuve, digamos como anécdota, conocí el semestre pasado un proyecto de tesis que a mí me impresionó porque era desarrollar un espacio de la ciudad que estaba además al lado de un edificio que es muy significativo como es el edificio de las fundaciones. Y les daban la espalda, o sea, ponían un edificio, un muro que rompía completamente con lo que era el edificio de las fundaciones, que digamos está siendo mal utilizado en este momento y contrariamente a lo que debería hacerse, que es bueno, cómo recuperar ese edificio para uso, uso y disfrute de la ciudad. Entonces, no, le doy la espalda completamente, eso que pasa allá al lado no me interesa. Eso, digamos, tiene una carga simbólica importante y se queda instaurada en el imaginario, como te digo, del futuro arquitecto. En el 87 usted se gradúa como arquitecto y en el 89 decide irse ya por el camino de la rehabilitación, patología de edificaciones. Quería preguntarle por qué la decidió llegar allí, qué influyó en su carrera para poder tomar ese camino. Sí, bueno, en el año 85 hubo aquí en el Museo de Arte Contemporáneo una exposición que fue muy hermosa, que era Arquitecturas de la Memoria, el futuro de una tradición milenaria, se llamaba. Era una exposición del Centro Georges Pompidou que vino a Caracas, hermosísima. Y, digamos, me interesó mucho el tema del patrimonio y de comprender esa forma en que digamos, nuestros antepasados en otras culturas habían venido construyendo sus ciudades. Y bueno, me fui un poco por ese camino y fui generando como esta preocupación acerca del tema del patrimonio cultural. Y bueno, así es como escogí, digamos, el tema. Además que, como te digo, la historia es un tema que es un aspecto de la arquitectura que me interesa muchísimo. He tratado de combinarlo con el área donde me desempeño como profesora, que es materiales de construcción, de manera tal de que el estudiante comprenda que no, digamos, los materiales de construcción no es que son una cosa fría, por un lado, porque al contrario son los que le pueden llegar a dar la calidez y la cercanía a la arquitectura con el ser humano, y que cargan una serie de información, de data, digamos, por hablarlo en términos contemporáneos, acerca de cómo se ha venido utilizando ese material en diferentes tipos de espacios y en diferentes tiempos. Entonces,
Creo que las dos cosas las combino en ese sentido. ¿Con qué comunidades ha trabajado usted a lo largo de este proyecto? En el proyecto Arquitecturas de la Memoria, como te dije, surgió por una iniciativa de un grupo de vecinos de Chacao, particularmente de las comunidades de Altamira y de Los Palos Grandes. En este momento, de las dos zonas, tenemos bastante caracterizados los dos ámbitos. Como te digo, fue una estrategia de aproximación lúdica, donde los vecinos se sintieran involucrados, donde el estudiante de arquitectura comenzara a tener contacto con el patrimonio de una manera relajada. A esta altura hemos hecho ya 3 exposiciones. Una en el ámbito metropolitano, digamos, que fue el Centro Cultural Chacao en el año 2018. Una en el ámbito local en Los Palos Grandes, que fue en la Biblioteca de Los Palos Grandes, y una donde tú participaste en la Asociación de Vecinos de Altamira y La Castellana. Sin embargo, ya en este momento, y justamente a partir de esta última exposición, hemos tenido, bueno, mucha receptividad, y comunidades como Bellocampo, el Casco de Chacao, quieren incorporarse en el proyecto de Arquitecturas de la Memoria, y la comunidad de la urbanización Los Chorros, que también es un sector de la ciudad que desde el punto de vista de memoria cultural es fundamental. Son espacios que están siendo, digamos, cercenados por la inseguridad, espacios que con sus edificaciones que tienen unos valores estéticos, históricos, artísticos, en muchos casos, materiales, tangibles e intangibles, y comienzan a ser invisibles a la ciudad porque están viviendo detrás de los muros y de las cercas electrificadas. Entonces, el proyecto lo que trata es de visibilizar ese patrimonio y de resignificar ese patrimonio para que lo podamos comprender como unas nuevas oportunidades de proyecto, que me preguntabas antes cómo poder hacer. Este, ¿cómo se despierta el interés de estas comunidades? El interés por... ¿Cómo haces para llegar por el patrimonio, por la identidad? Sí, ¿Cómo haces para llegar hasta estas comunidades y hacerles sensibilizarlos de alguna sí, forma? bueno, en el caso mío en especial, porque bueno, yo formo parte de este movimiento ciudadano de Chacao y estoy vinculada con las asociaciones de vecinos de casi todos los sectores. Yo, digamos, tengo como una característica muy particular, que soy muy militante con las cosas, pero he aprendido con los años que uno tiene que escoger sus batallas, pues la militancia uno las tiene que enfocar. Y Arquitecturas de la Memoria justamente se está enfocando para poder generar como una metadata de dibujos que permitan recrear al caraqueño y al visitante a Caracas, recrear cómo era esa arquitectura que hoy en día está escondida detrás de los muros y de los cerros. Entonces, nuestra conexión con los vecinos tiene que ver con una vinculación con las asociaciones de vecinos, posteriormente hacer, de hecho en el primer grupo de servicio comunitario fue que hicimos ese sondeo, ese primer taller con los vecinos, de manera tal de que ellos nos dijeran cuáles eran las edificaciones que, de no existir, iban a significar, digamos, un cierto extravío de parte de los vecinos con respecto al territorio donde habitan. Allí revisamos las bases de datos o la información que teníamos del catálogo de patrimonio cultural del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, 2010. Revisamos la base de datos de Arquitur del año 2013 y revisamos la base de datos de Fundamemoria del año 2009. Y nosotros construimos nuestra propia base de datos con unos criterios de valoración, digamos, bastante libres, porque mi idea es que para poder preservar, los ciudadanos son los primeros que tienen que tener la idea de lo que
tienen que cuidar. Ya después entramos los técnicos a apoyar y a fortalecer ese movimiento, pero los primeros que tienen que valorar son los ciudadanos, porque son los que están al primer frente y son los que van a poder impedir, en caso de una demolición arbitraria, la pérdida de un patrimonio o cualquier otra situación. Incluso cuando se trata de situaciones permisadas como la demolición de una edificación para construir otra edificación que no le aporta nada a la ciudad, como hemos hablado anteriormente. Entonces, en ese primer taller fue cuando tuvimos la oportunidad de reunir a personas de las dos urbanizaciones e hicimos una base de datos enorme, enorme, enorme que hemos venido depurando. Y sin embargo, en este momento ya tenemos casi 100 edificaciones levantadas entre Altamira y Los Palos Grandes. Quería preguntarle, usted estudió en Madrid, estudió todo este tema. ¿Cómo tratan el tema de la conservación en Madrid? ¿Qué fue lo que usted percibió? Y si tomó algún referente para hacer su proyecto. Sí, Esto, ¿cómo lo tratan allá y qué referentes? Mira, el ejercicio de lo que es la gestión del patrimonio, hablemos de gestión del patrimonio antes que de restauración, porque en la gestión del patrimonio intervienen múltiples actores. En la restauración ya es un problema técnico como tal, y el asunto técnico digamos, se va resolviendo en términos de determinados métodos, como por ejemplo los ensayos de laboratorio, los relevamientos topográficos milimétricos, la investigación histórica y otra cantidad de técnicas que vamos aplicando. Pero en la gestión de patrimonio, las comunidades tienen un valor fundamental. ¿Por qué? Porque, y eso lo dice la UNESCO directamente, lo que te dije anteriormente, la comunidad que habita en un territorio debe ser preservada conjuntamente con el patrimonio que la caracteriza. ¿Por qué? Porque esa comunidad es la que va a garantizar que el patrimonio se va a mantener vivo. Si yo, en cambio, convierto el problema del patrimonio en un hecho exclusivamente técnico, ese patrimonio se va a convertir en un objeto de contemplación, no en un objeto de vivencia. Entonces, la forma en que en España se maneja la gestión del patrimonio, digamos, es bastante técnica, pero sin embargo existe esa área de la interpretación patrimonial que ha venido cogiendo cada vez más fuerza y que aquí en Venezuela en los últimos 3 o 4 años tiene algunos seguidores que están haciendo unos trabajos muy interesantes. Por decir algunos que no tienen juicio de valor, pero ahí está la gente de Arquitur, la gente de Caracas en 365, entre otros muchos. Bueno, me gustaría preguntarle, ya hay algunas preguntas por ahí que están haciendo, las responderemos al finalizar. Me gustaría preguntarle cómo va este proyecto de cara al futuro, no solo desde el punto de vista académico, reflexivo, sino también desde el económico, si ve que se puede, qué se puede conseguir con esto, cómo lo ve de cara al futuro. Bueno, de cara al futuro vamos a seguir haciendo levantamientos. Ahora mismo, bueno, con el tema del distanciamiento social que estamos experimentando, todo se nos ha, digamos, complicado, pero ya tenemos algunas tutores potenciales identificados en Bellocampo, como te dije anteriormente, y en Los Chorros. De hecho, justo la semana anterior de que empezara el confinamiento, tuve una reunión en Los Chorros muy interesante con el arquitecto Carlos, se me olvidó el apellido de Carlos, no fue Sierra, el arquitecto Carlos Sierra, que es uno de los miembros de la Fundación Los Chorros.
y con el arquitecto Felipe Del Monte. Con ellos estuvimos hablando acerca de arquitecturas de la memoria y de esa idea que te dije de que en cada comunidad poder identificar personas interesadas en desarrollar un proyecto con esta metodología que hemos venido consolidando con arquitecturas de la memoria, y nosotros funcionaríamos un poco como asesores de manera tal de garantizar que la metodología se cumpla y que eventualmente tengamos un gran mapa de arquitectura dibujada de la ciudad de Caracas, de la buena arquitectura, de la arquitectura que se convierte en referencia fundamental y en valoración de ciudad. Luego hay algunos proyectos que hemos estado hablando en la asociación con mis vecinos con los que hemos venido trabajando esto, creamos una asociación civil y bueno, hay algunas ideas para sistematizar esto, tanto los talleres para los niños como algunos juegos que hemos venido ideando. O sea, son todas ideas que yo sé que hay muchas personas trabajando, entre ellos tú, y que yo creo Sí, he hecho que es algún taller. ¿Ah? Sí, es bien complicado el tema de trabajar con las comunidades, con los niños y bueno, en particular, por ejemplo, con las distintas clases sociales, porque es difícil decirlo, pero es distinto, la forma de trabajar es complicado. Y también en la comunidad, cómo integrar las clases sociales, o por ejemplo en los Palos Grandes, que hay suburbios, dentro de los Palos Grandes hay edificios o construcciones informales. Esas comunidades como que hacen parte de los Palos Grandes y cómo se integran con lo otro que está construido, que está bien planeado. Es un tema muy interesante Es a tratar, ¿no? interesante y es complejo porque no olvides o no olviden que la arquitectura es un hecho social, como decía Villanueva, y como hecho social está muy condicionado por la condición política y efectivamente nadie puede decir que no tenemos una situación política compleja y que como que nos pone las cosas cuesta arriba. Además, una situación política que ha sido, digamos, muy contaminada por un exceso de populismo tan grande que lamentablemente los que nos gobiernan, en términos lo más general posible, son personas que no tienen ni conocimiento ni sensibilidad acerca de los temas que estamos conversando. Y yo no solamente estoy hablando del ámbito nacional, sino incluso de los ámbitos locales. Conversando con vecinos y amigos, arquitectos, vecinos de aquí de Chacao, en Campo Alegre, en Bellocampo, por ejemplo, una de las cosas que hace falta en esta ciudad es que cualquier persona que aspire a tener cualquier cargo de elección popular, aunque sea suplente de un consejo municipal, tiene que tener aprobados unos créditos de formación en ciudad. Porque es que el problema es que llegan a ser concejales, llegan a ser alcaldes, llegan a ser gobernadores, y bueno, y ni se diga presidentes o ministros, y no saben lo que es una ciudad. Entonces, cónchale, no es posible. O sea, para poder ser dirigente en este país, tienen que hacer unos cursos que según el nivel en el que se encuentre tendrán que ir siendo cada vez más complejos. Pero basta ya, porque el problema también es que tenemos una sociedad con un nivel de carencias muy grande y entonces los políticos lo saben y entonces a través del populismo comienzan como a generar un manejo que no nos hace bien. Y los arquitectos tenemos la formación y el conocimiento para poder ir canalizando de manera adecuada, de manera, digamos, consistente, el buen desempeño de una ciudad. Claro, tenemos que tener esa formación y esa sensibilidad ciudadana en principio, que debe ser dada desde la facultad misma. Hombre, una de las cosas que recuerdo durante el encuentro con la comunidad allá en el Parque Caballito era que no querían que toda la actividad se politizara.
Pero ¿cómo se hace para, o sea, para involucrar al alcalde o sin que se politice? ¿Cómo se hace para que no se saque propaganda política de allí, pero esté presente en la política? Porque usted dice que hace falta que estos cargos que estén ocupados allí sepan tratar el tema de la ciudad. Eh, ¿Cómo hace esa relación con la política? Mira, para las cosas importantes las tiene que cuidar la comunidad con mucho mimo. Por eso es que, y en los Palos Grandes en particular, tenemos una dirigencia vecinal que afortunadamente ha entendido eso bastante bien y ha sabido, digamos, mantener una relación respetuosa con la autoridad, pero que bueno, que no se involucren ciertas cosas. O sea, hay aspectos que yo sí creo que sinceramente tienen que ser manejados eh, por la comunidad y puede ser que la alcaldía genere también sus proyectos, o sea, por ejemplo, un concierto o en la idea de Ciudad Laboratorio, de Laboratorio Ciudad, el proyecto de Cheo Carvajal. Yo estoy Ciudad Lab, ¿ah? de Cheo Carvajal. Sí, Ciudad Lab. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que muy bueno que las alcaldías tengan eventos culturales en la ciudad, pero digamos con un nivel de proyección equivalente, los ciudadanos y los vecinos y los habitantes también tienen la posibilidad de desarrollar sus proyectos en la ciudad, porque eso es dotar de contenido la ciudad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobernante, el político, es una persona que en condiciones normales, no en las que vivimos en este país indudablemente, llega a un cargo y se va en 4 años. ¿Ves? Pero, y en 4 años o hizo mucho bien o hace mucho daño. Entonces, lo que es importante es que los vecinos, los ciudadanos sepan a dónde quieren dirigirse, a dónde van a apuntar su mirada de futuro y que exista una trama muy cerrada entre un técnico que sea respetuoso y atento a lo que las comunidades necesitan, de manera tal de que su asesoría sea la adecuada y la oportuna, y un ciudadano muy claro que nos, sin, digamos, preservado esa contaminación populista que tenemos encima, que sepa qué es lo que necesita para que su calidad de vida sea la adecuada. De hecho, en los objetivos de desarrollo sustentable que existen a nivel internacional, De la el ONU. objetivo 11 es el de ciudades sustentables. Y el patrimonio, indudablemente, es una estrategia esencial y desde la ONU, desde el Fondo Monetario Internacional, existen miles de publicaciones interesantísimas para poder hacer rehabilitación de ciudades, esto que llaman hoy en día las Smart Cities, pero donde el patrimonio forma parte de una estrategia esencial que permite enriquecer, no solamente en términos económicos, porque también tenemos que recordar que la riqueza no es solamente material, sino también espiritual y mental. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano, porque de otra forma vamos a estar subyugados siempre a un poder circunstancial, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Bueno, ya es para terminar, quería preguntarle, eh, antes de finalizar, vamos a leer un poco algunos comentarios y responder alguna que otra pregunta por allí, pero antes de los comentarios quería preguntarle algún mensaje que quiera dejar, alguna reflexión. Sí, yo creo que los vecinos, los ciudadanos de este país, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro futuro. O sea, si queremos tener futuro, tenemos que entender que tenemos que participar, estamos obligados a participar. Porque de otra manera, si le dejamos esa responsabilidad a otros, nunca vamos a poder verdaderamente superar los grandes retos que tenemos por delante. Entonces, tenemos que entender que no podemos estar
estáticos en nuestra casa esperando que venga alguien con una varita mágica a resolvernos los problemas, sino que tenemos que estar en la calle y estar atentos a lo que verdaderamente necesitamos y saber recibir asesoría justa y adecuada para poder hacer realidad nuestras ideas con una noción de sustentabilidad real. Eso para mí es lo más importante. Si entendemos eso, como me lo debes haber escuchado alguna vez, solo la fuerza de la ciudadanía nos puede ayudar a salir de esto. Bueno, muy bonito el mensaje de la profesora Amelín. Vamos a ver algunos comentarios. Yo no los he visto, espero que los y hayas alguna visto pregunta que tú. estaba por allí. No, creo que son buenos. Muy buena iniciativa. Carlos Myers, Edificio Show, le llamó la atención el término. Ajá. Aquí está una pregunta de Carlos Myers. ¿Considera usted que se debería hacer un trabajo de valoración dirigido a la comunidad FAO? Sí, y se ha venido haciendo por años, o sea, uno que ya tiene unos ciertos años, una cierta historia en la facultad, hace muchos años existió, dirigida por el profesor Enrique Vera, una estructura durante la gestión de Asier Calvo como decano de la facultad que se llamaba la Comisión de Planta Física de la facultad. Yo recomendaría que se rescaten los proyectos que se hicieron y todas las evaluaciones y diagnósticos que se levantaron sobre la Facultad de Arquitectura, porque otra cosa que tenemos los venezolanos es tener la tendencia a creer que estamos inventando el agua tibia, y resulta que no, desde hace muchos años hay una cartera de estudios y proyectos que se vienen haciendo sobre la Facultad de Arquitectura. Yo misma dirigí uno que fue la evaluación de la fachada este de la Facultad de Arquitectura cuando estaba el profesor Guillermo Barrios como decano. Que con apoyo de la Facultad de Ingeniería hicimos un relevamiento utilizando fotogrametría digital para hacer un levantamiento milimétrico de los desprendimientos de los mosaicos. Y antes que eso, habíamos estudiado el problema de los asentamientos de suelo en la Facultad de Arquitectura. Entonces, te estoy hablando de lo que yo hice, que es lo que yo conozco, pero así como lo hice yo, el profesor Luis Guillermo Marcano también hizo una parte de estudio, el profesor Lesme Castañeda también lo hizo, o sea, hay montones de estudios que se han hecho en la Facultad de Arquitectura, entonces sí, respondiéndole a Carlos, lo considero, es fundamental. Helmeyer dice felicitaciones, Carlos Bravo. Helmeyer dice que los políticos deben hacer políticas públicas, no políticas partidistas. Exactamente, se tienen que formar. Sí. Carmen, la comunidad se debe hacer respetar por los políticos están por un tiempo. Helme dice los espacios públicos son de los ciudadanos. Sí lo son. Y bueno, este fue el live. Quería agradecerle a la profesora Amelín por aceptar esta invitación. Quería aprovechar también para decir que vamos a tener otra entrevista hablando sobre patrimonio. Va a ser muy interesante el tema, que va a ser con la profesora Ana María Marín. Buenísimo. Va a ser el 8 de mayo. Y claro que voy a participar, porque además Ana María fue responsable del expediente de declaratoria de la ciudad universitaria como patrimonio, y a mí me correspondió años más tarde ser directora del COPRED. Así que es un trabajo que ella ha hecho muy importante y creo que es interesante compartir la experiencia. Sí, va a ser súper interesante ver el tema del patrimonio con Ana María, muy, muy chévere de debatir. Y tratar de ver cómo se está llevando hoy en día, ¿no? La central como patrimonio. Sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Si ha mejorado o ha decaído la conservación de la universidad como tal?
Que por ahí quería preguntarle eso a usted, ¿qué pensaba usted de eso? Pero no sabía si, Ya se sale un poco de ese tema, pero sí sí o te no. puedo decir que en la escuela que yo tuve con donde comprendí la dimensión de la comunidad en la conservación del patrimonio, fue justamente cuando me tocó dirigir la Oficina de Patrimonio de la Ciudad Universitaria. Porque sin la comunidad ninguna gestión es posible y creo que hoy en día, bueno, por todo lo que estamos viviendo, la comunidad universitaria está tan desintegrada, tan fragmentada, tan invisibilizada, que cualquier esfuerzo de preservación se hace de una forma, o sea, siempre es titánico, pero es que hoy en día es una cosa que es inviable completamente. Justamente porque no hay equipo, no hay comunidad, y eso es muy grave. Y eso se ve reflejado en los niveles altísimos de deterioro que hay en la ciudad universitaria por malas intervenciones, por mala praxis, por abandono, por lo que sea. Bueno, hay incluso iniciativas para conservar la ciudad universitaria formándolo como una comunidad, como otros proyectos de servicio comunitario, como por ejemplo el proyecto del profesor Pablo Molina. Sí. Y sin embargo, hay gente que debate que no se debe hacer así, y bueno, hay muchas opiniones. Bueno, porque el COPRED, que es el órgano rector, es el que tiene, digamos, la metodología autorizada por la UNESCO para hacer las cosas como Patrimonio Mundial lo indica. Entonces, esos lineamientos no se pueden desconocer. Y lo que queremos es ir acumulando experiencia de manera tal de ir fortaleciendo los programas. Entonces, eso es otro tema que estoy a la orden para debatirlo completamente, pero insisto, sin la comunidad, sin el apoyo de la comunidad y sin que se vaya generando masa crítica a partir de ese trabajo, no se llega a ninguna parte. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por aceptar la invitación, por estar aquí, poder tener este tiempo para charlar un rato, hablar sobre todos estos temas. Este, la entrevista se va a subir a YouTube, en unos días estará montada, yo les estaré avisando. Si a la gente que ya está viendo esto, si lo está viendo en YouTube, los invito a que se suscriban, a que sigan a esta cuenta de My Urban Blog, porque van a venir más entrevistas y bueno, ya se están agendando otras que van a ser muy polémicas y cosas muy interesantes vienen Excelente, por la ahí. por La buenísima. próxima, la próxima será el lunes, no este lunes, sino el de más arriba. Será con el profesor Iván Ospesi de Taller X. Fue profesor de Taller X y bueno, lo tendremos allí y otros invitados también. Y también la de Ana María, que va a estar muy buena el 8 de mayo. Entonces, para invitarlos, que estén pendientes allí. Agradezco otra vez a la profesora Melín y bueno, ya estaremos conversando sobre toda esta charla Bueno, y bueno, nada, gracias. muchísimas gracias. Gracias a los que participaron, a la gente que comentó, Bueno, preguntó, muchas todo gracias eso. por todo. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes para subir el video y Seguro. ¿cómo? Gracias, gracias por invitarme. Chao, y a la orden, a la orden. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao.